Estas serán las preguntas que intentaremos responder durante los siguientes minutos. Básicamente, ¿qué es la tuberculosis? ¿Qué otras definiciones son importantes en relación con esta? ¿Quién es una persona sintomática respiratoria? Si la TB farmacoresistente se adquiere o se transmite. ¿Cuál es la epidemiología mundial de la tuberculosis multidrogoresistente y de la local? ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Cómo vamos a tratar? Son tips muy puntuales la tuberculosis sensible y farmacoresistente. ¿Cómo hacer el seguimiento del paciente con tuberculosis farmacoresistente? ¿Cuál era la sobrevida con los tratamientos previos y cuál es la actual? ¿Cuál es el papel de cirugía y cuál, si alcanzamos, cuál es la experiencia local en el manejo de estos pacientes? Que vamos a intentar redondear esto en 30 minutitos. Ay, me devolví, perdón. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? Básicamente es una enfermedad transmitida por una micobacteria que pertenece a un complejo donde están todos los bichitos que están aquí discriminados, pero dentro de las cuales vamos a tener básicamente Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis como los más importantes para transmisión al género humano. Es una enfermedad que se transmite por microgotas, que puede afectar cualquier órgano de la economía corporal, pero que en los inmunocompetentes un 60-70% va a ser un compromiso pulmonar básicamente, y en los inmunocomprometidos un poco más de porcentaje en formas extrapulmonares. Después de nosotros tener contacto con esas microgotas que están suspendidas en el aire, que pueden quedar allí durante varias horas, ¿cierto? Por eso el contacto estrecho implica que nosotros estemos expuestos a esa persona con tuberculosis por varias horas durante varios días. Pueden pasar diferentes cosas. Lo primero es que yo elimine la infección, ¿cierto? Elimino la infección y no queda huella absoluta de ello, a través del sistema inmune innato o a través del sistema inmune adquirido. En uno de ellos no queda absolutamente nada de huella de ese contacto, en el segundo escenario puede quedar algo positivo como PPD, por ejemplo, ¿cierto? Pasamos al escenario más frecuente de todos, que es la tuberculosis latente, básicamente en la cual yo no alcanzo a eliminar la micobacteria, dejo huella y la micobacteria está ahí, incorporada en mi cuerpo. Y entonces 1 de cada 4 de las personas que estamos acá, y en algunos escenarios hasta 1 de cada 3 podrían llegar a tener una tuberculosis latente. Y en ese contexto, dentro de todas esas personas que presentan tuberculosis latente, se estima que 5 a 10% de ellas en condición de no VIH y de no inmunosupresión pueden desarrollar una tuberculosis a lo largo de la vida. ¿Listo? Ese será un escenario muy importante a tener en cuenta a la hora de lograr objetivos de eliminación de tuberculosis a futuro. Una enfermedad subclínica o una enfermedad primaria sucede en un porcentaje pequeño de la población, puede oscilar entre 2 y 5% probablemente, en la cual vamos a tener una neumonía aguda por tuberculosis. Usualmente va a estar ubicado en lóbulos inferiores, y una enfermedad activa que usualmente es un fenómeno reactivo en una tuberculosis postprimaria que vamos a encontrar. Usualmente es 50% después de los primeros 2 años, en los primeros 2 años, perdón, de contacto con la tuberculosis, y el otro 50% diluido por el resto de la vida. ¿Listo? Entonces vamos a tener muchos elementos, ¿ok? Y aquí estamos viendo el espectro de la enfermedad pulmonar, pero recuerden que esa tuberculosis se puede ubicar en cualquier área de nuestra economía corporal. ¿Qué otras definiciones son importantes con relación a la tuberculosis? Muy importante hacer la discriminación cuando se notifica si se trata de una enfermedad pulmonar, incluyendo la laringia y miliar, o si es extrapulmonar. Y es que es muy sencillo. Yo con una forma exclusivamente extrapulmonar no contagio, no transmito la enfermedad. Pero si por el contrario la tengo laringia o pulmonar, laringia y con compromiso pulmonar, básicamente puedo transmitirle a otras personas, ¿cierto? Esas microgotas que salen del paciente cuando habla, tose o estornuda pueden quedar suspendidas en el ambiente y generar contagio. En la forma extrapulmonar vamos a incluir también la tuberculosis pleural exclusiva, y ahí es importante tener en cuenta entonces que no se transmite. Y podemos tener pulmonar y extrapulmonar, y siempre que haya pulmonar en ese compromiso vamos a tener riesgo de transmisión. Ese es el objetivo básicamente de la definición. En historial de tratamiento vamos a tener en cuenta si el paciente ha estado expuesto a terapia antifímica o no. Les voy a mostrar una grafiquita enseguida que nos dice por qué es importante tener en consideración esos 30 días de exposición a terapia antifímica para definir si ese paciente ha sido previamente tratado o no, y menos de 30 días es una definición taxativo básicamente es porque no tenemos tanto riesgo de selección de resistencia. Y si tenemos o no infección por VIH, más adelante nos van a mostrar los datos actualizados, pero digamos que nos hemos movido entre un 12 y 16% de coinfección entre pacientes con VIH y tuberculosis.
Esta es la grafiquita que les decía. Cuando nos preguntemos por qué es importante si ha estado expuesto más de 30 días a terapia antifímica, siempre nos vamos a recordar este datico. No me importa saber con qué medicamento lo hicieron, si fue en ese momento con streptomicina y piracinamida como se hizo ese estudio a finales de los 40 o si es con cualquier otro medicamento. La verdad es que la definición la tenemos en la actualidad a que exposición más de 30 días a un medicamento podría llegar a condicionar resistencia, ¿cierto? Entonces, esos pacientes que han recibido más de 30 días, ojo, pueden llegar a tener alguna selección de resistencia, sobre todo si han sido irregulares. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros vamos a matar los bacilos que son sensibles y luego este fenómeno va a estar relacionado con aquellos bichos que sobreviven. Esto no me ilumina, pero con los bichos que sobreviven, cuando va ascendiendo la grafiquita, los que están si sobreviven o generan resistencia a los medicamentos que reciben en la actualidad. Listo. Ese brazo de monoterapia indica mató inicialmente los sensibles y luego sobrevivieron los resistentes. Posteriormente nos vamos a preguntar acerca de si esa tuberculosis tiene algún grado de resistencia y cómo la vamos a clasificar. Y vamos a tener entonces monoresistencia cuando presenta resistencia a cualquiera de los medicamentos de primera línea. Y lo más importante va a ser la resistencia a la isoniazida. ¿Listo? Por eso es fundamental, lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, reforzar la necesidad que nuestros pacientes tengan o pruebas moleculares que incluyan isoniazida, no siempre están disponibles de entrada, o unas pruebas de sensibilidad fenotípica sobre el cultivo que nos permitan determinar si tenemos afectación o no de este medicamento. Los otros no se evalúan de manera rutinaria, excepto pues rifampicina, como les voy a mostrar. Polirresistencia es que tenga resistencia a 2 o más medicamentos, pero que no incluyen necesariamente isoniazida y rifampicina de manera simultánea. MDR tiene resistencia a rifampicina y a isoniazida de manera concomitante, extensamente resistente. Esto cambia. En los últimos años tendríamos resistencia a rifampicina, isoniazida, pero también a una quinolona, más otro medicamento del grupo A, bedaquilina, linezolid. También podremos allí incluir clofazimina como nuevos medicamentos. Resistencia únicamente a la rifampicina cuando no tenemos comprometidos otros medicamentos, pero para efectos prácticos los vamos a tratar como tuberculosis multidrogo resistente. El fenómeno de pre-XDR un poco en desuso en la literatura, pero afectación básicamente de quinolonas sin otros medicamentos, y panresistente, que es una definición estrictamente in vitro, es decir, no le sirve ninguno de los medicamentos que estemos utilizando. Y también va a ser muy importante saber si nuestros pacientes cumplen criterio de curación por mejoría clínica, microbiológica, durante el seguimiento, si finalizaron el tratamiento pero eventualmente no tienen su seguimiento, si cumplen un criterio de fracaso que es presencia de baciloscopia positiva al cuarto o quinto mes durante el tratamiento, si están fallecidos, si tuvieron pérdida en el seguimiento más de 30 días sin haber recibido los medicamentos después de su comienzo, si no es evaluado, si no tenemos la información en ellos y si el tratamiento fue finalmente exitoso para ellos. ¿Listo? Todo esto desde un punto de vista operativo nos va a dar información de cuál es el riesgo que mi paciente puede presentar una recaída y si en ese escenario puede llegar a tener resistencia. ¿Listo? En segundo lugar, nos vamos a preguntar quién es un sintomático respiratorio, y esta es una definición que debe quedar muy claro para todos los que estamos acá presentes. Sintomático respiratorio en población general es aquella persona que presenta tos con expectoración durante los 15 días previos, ¿cierto? 2 semanas de tos con expectoración nos indican que el paciente tiene síntoma, que es un sintomático respiratorio. Si está asociado con fiebre, sudoración profusa, eso significa que está mojando la sábana, la ropa de dormir, pérdida de peso significativa, adquiere mucho más valor. ¿Listo? Ahora, si eso se presenta en una persona con VIH, les decía anteriormente que el riesgo de llegar a tener una progresión de una tuberculosis latente a una tuberculosis activa para nosotros es de 5 a 10% por año. En el paciente con VIH ese riesgo 5 a 10% en toda la vida. Para el paciente con VIH ese riesgo se traslada a cada año, es decir, 5 a 10% por año. ¿Listo? Por tanto, hay que diagnosticarlo rápidamente y en la medida en la cual estos pacientes no tengan síntomas y tengan una tuberculosis latente, pues habría que darles tratamiento para intentar prevenir esto. Entonces, en ellos, esta presencia de síntomas de cualquier tiempo de duración, será muy importante evaluarlo en cada una de las anamnesis de nuestros pacientes para detectarlo rápidamente. Obviamente hay muchísimas otras causas de ello, pueden tener simplemente síntomas catarrales, pero le corresponde al clínico, a quien lo está evaluando, tener la aproximación diagnóstica más adecuada.
Ahora, esa definición también podríamos trasladarla a personas vulnerables, ¿cierto? Personas quienes no tienen acceso adecuadamente a los sistemas de salud, quienes están en zonas rurales dispersas, o personas privadas de la libertad, en quienes estos síntomas de cualquier tiempo de duración también deberían ser evaluados para tuberculosis. Todos los que estamos acá reunidos y quienes reciben la información de nosotros deberían conocer básicamente esta definición. Ya sabemos entonces cómo se transmite la tuberculosis sensible. La pregunta es qué pasa con la tuberculosis resistente, porque hasta hace no muchos años estábamos relativamente tranquilos que a mí me podría dar una tuberculosis sensible, pero sería poco probable que tuviese una resistente. ¿Por qué? Básicamente porque en la medida en la cual el bicho invierte algo de energía para hacerse resistente, pierde energía o pierde fitness para transmitirse. Eso es lo que hemos creído tradicionalmente. Pero vamos a evaluar primero este estudio que siempre les muestro en las charlas, pero que básicamente nos dice cuál es el riesgo que nosotros tenemos en un primer episodio de resistencia a dos de los medicamentos más importantes. Van a ver en esta primera grafiquita el porcentaje de resistencia a isoniazida y a la rifampicina. Son datos de antes de 2010 que podrían variar un poquito, pero que nos muestran básicamente la dimensión o el porcentaje que podría estar entre 7.5 y 10% de resistencia a isoniazida. ¿Listo? En un primer episodio. Pero ven en la contraparte cómo ese riesgo de resistencia en un segundo episodio o cuando han sido previamente tratados, reciben más de 30 días de terapia, puede aumentarse de manera significativa, tanto para isoniazida como para rifampicina. ¿Listo? Uno viendo esta gráfica dice, sí, claramente tiene mucho más riesgo de una tuberculosis resistente el que ha estado expuesto a los medicamentos. Y evidentemente eso está allí. Pero ¿qué pasa en áreas donde tenemos alta circulación de tuberculosis multidrogoresistente, como en algunas zonas de la ciudad y del mundo? Básicamente, lo que ven al lado derecho corresponde a las redes sociales, que no son ni WhatsApp ni Facebook, sino básicamente las interacciones que tenemos con diferentes personas. Y si dentro de esas interacciones, en el trabajo, en la casa, hay una persona con tuberculosis resistente, pues va a ser tanto el contacto que tenemos con ellos que el riesgo de transmisión existe. Por tanto, la tuberculosis resistente no solo se adquiere después de haber estado expuesto a la terapia, sino también en transmisión comunitaria si yo estoy interactuando con alguien que tenga esa tuberculosis, no se haya diagnosticado ni tratado adecuadamente. O sea que ninguno de nosotros está exento de tuberculosis y tampoco de multidrogoresistente. Así las cosas, deberíamos estar buscando activamente estos casos. ¿Cuál es la epidemiología mundial de la tuberculosis multidrogoresistente y de la local? Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que durante muchos años la tuberculosis ha sido una de las principales enfermedades infecciosas que causa muerte en el mundo. Ya estaba en el top 10 durante mucho tiempo. Este es uno de los últimos registros, estaba en la posición 13. Pero digamos que ha sido la más importante, solo desplazada temporalmente por lo que fue COVID-19. Vemos también cómo dentro de la evolución, y nos vamos a centrar en las letricas rojitas, con el paso del tiempo hemos visto que no solo en el mundo, sino también en Colombia tenemos mayor acceso a pruebas moleculares que permiten evaluar la resistencia. Es así como correspondió a un 71% en el año 2021. Vemos también cómo la pandemia de COVID-19 nos llevó, no solo a nosotros, sino al resto del mundo, a una disminución en la búsqueda y en la notificación de casos de tuberculosis, y lo que vemos ahorita, entre comillas, es un rebote de ello. Básicamente porque estamos diagnosticando más, utilizando más pruebas moleculares y porque el problema persiste, ¿cierto? Y no hay que inquietarse por el problema. La mejor forma de combatirlo es hacerlo visible. Vemos también cómo el éxito en el tratamiento ha variado con el paso del tiempo. Les voy a mostrar las estadísticas que tenemos en Colombia, pero eso es lo que está en el mundo. Alrededor del 60% de los pacientes con tuberculosis farmacoresistente por MDR se curan. 72% puede llegar a ser en el Mediterráneo y 57% en Europa. Recién en los últimos años, la mayoría de los países han podido acceder al uso de bedaquilina. Nosotros afortunadamente contamos con ella en el país desde el año 2020 aproximadamente. Hay mejoría entonces en el cubrimiento tanto de pruebas moleculares con evaluación de resistencia a rifampicina como de quinolonas, y eso es fundamental para construir los esquemas terapéuticos, y les voy a mostrar más adelante por qué. Y digamos que este dato es alentador, pero dista de lo que querríamos hacer, ¿cierto? Pues en pruebas de resistencia a fluoroquinolonas solo se evaluaron 50% en el año 2021. Alentador porque esas cifras son mejores que lo que estaban en años anteriores, listo, pero la idea es llegar y que cada uno de los pacientes con tuberculosis multidrogoresistente pueda ser evaluado para fluoroquinolonas. Este dato es básicamente para representar lo que todos ya aquí conocemos.
Medellín y Antioquia son las zonas del país donde probablemente más se diagnostica tuberculosis, se hace visible el problema, ¿cierto? Probablemente en muchas otras áreas no se esté buscando lo suficientemente bien y también tengan altos valores de incidencia y prevalencia, pero lo más llamativo de esto es cómo a través del acceso a las diferentes pruebas moleculares nosotros las venimos utilizando más y en poblaciones especiales. ¿Listo? A la luz de los lineamientos, las pruebas moleculares deberían ser utilizadas en cada uno de los diagnósticos de tuberculosis o del abordaje por presunción diagnóstica de ellos, ¿cierto? Estos porcentajes van en mejoría, pero la verdad es que deberían ser del 100% y hacia eso deberíamos dirigirnos. Si nosotros hacemos un abordaje clínico y microbiológico adecuado en nuestra población, pues obviamente podemos llegar a tener un mejor control de la enfermedad. Existen brechas tanto en diagnóstico como en tratamiento. Les voy a mostrar más adelante una grafiquita que nos dice solo 2 de cada 5 pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes en el mundo están siendo diagnosticados. ¿Listo? Es decir, 60% no tienen diagnóstico en este momento. 60% en sus interacciones sociales pueden transmitir la enfermedad. ¿Listo? Y nosotros podríamos estar en contacto con ellos. Entonces la idea sería no empezar a hacer cálculos de cuál es el riesgo de infectarme, sino más bien ir a buscar a esos pacientes sintomáticos, hacerles las pruebas adecuadas y el tratamiento. Pero vean entonces cómo el éxito del tratamiento, con estos reportes no llegaban al 60% en buena parte del mundo, muchos de ellos fallaban o morían. Esta es la grafiquita que les decía, solo 2 de cada 5 están siendo diagnosticados. Ese es el comportamiento de la tuberculosis farmacoresistente. Digamos que en Colombia, con corte 2019, les voy a mostrar datos más actuales, pero vean cómo en verdecito el éxito del tratamiento realmente era muy bajo. Llegó en el mejor escenario a ser 62%, y era una realidad no muy diferente a lo que nosotros teníamos en la ciudad y en el departamento, pero que con los nuevos tratamientos va mejorando de manera significativa. Estos datos que nos había compartido la doctora Claudia el año pasado nos permite ver, primero, cómo estaba distribuido la tuberculosis fármaco-resistente en Medellín y en Antioquia, dependiendo de qué medicamento estaba comprometido, ¿cierto? 38 casos de monorresistencia a la isoniazida en Medellín y 24 en Antioquia. La pregunta es, ¿cuántos se nos pueden estar quedando sin diagnosticar porque no hacemos el abordaje juicioso de ellos, ¿cierto? De resistencia a la rifampicina, estos valores iban aumentando frente a los años anteriores y siguen aumentando en la actualidad. Vemos 21 casos solo en Medellín de resistencia a rifampicina de MDR11 y de PRXDR11, más total con alguna resistencia a rifampicina 33. Eso significa que muchos de los casos de farmacoresistencia tienen comprometido la rifampicina. Si tienen comprometido la rifampicina, implica que estemos comentándolos en CERCET y que tengan esquemas de última línea, ¿listo? Medicamentos orales. El tratamiento se hace mucho más complejo y recuerden que puede transmitir en comunidad. Entonces, en la medida en la cual nosotros hacemos visible ese problema, esto es solo Medellín, miren el valor de Antioquia, obviamente podemos intervenir de manera más adecuada. Si hacemos el cálculo, sencillamente aquí fueron 121 casos que se presentaron en 2022, miren lo que pasó en el año 2023, 164 casos, ¿listo? Macroscópicamente el problema aumentó y probablemente vaya a seguir aumentando, y el propósito no es que aumente porque sí, el propósito es que aumente porque diagnosticamos más y es la única manera de empezar a frenar esta enfermedad, esta vaina, ¿cierto? Entonces, ojo, llamado, búsqueda activa de síntomas, búsqueda activa a través de pruebas microbiológicas adecuadas con pruebas que nos permitan evaluar la resistencia a rifampicina para empezar a controlar esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica entonces la tuberculosis? Lo primero es saber si tiene o no el criterio de sintomático respiratorio. Eso para tuberculosis pulmonar, ¿listo? Pero en cualquier paciente en quien yo piense que la fiebre, la sudoración en las noches o la pérdida de peso no justificada pueda tener un asidero en una infección, yo le tengo que buscar tuberculosis, sea en el pulmón o en cualquier otra parte, ¿listo? Ganglios, pleura, sistema nervioso central, pericardio, hasta trompas de falopio. En cualquier parte puede estar trompas de falopio discreto, en cualquier parte lo podemos ver, ¿listo? Pero después de hacer ese abordaje, y como nos centramos en la que más se transmite inicialmente, ¿listo? Que inicialmente no, durante todo el proceso que es la tuberculosis pulmonar, pues vamos a hablar por la vaciloscopia, ¿cierto? Nuestros lineamientos, contrario a la OMS, plantean que se deban hacer 3 vaciloscopias. La OMS hace un buen rato propone que sean 2 y la verdad es que hay un movimiento muy fuerte que viene a por la vaciloscopia para retirarla del abordaje diagnóstico, que en estrategia de salud pública eso es muy comprensible, ¿cierto? Porque esa vaina, si bien es relativamente rápida, consume un poquito de tiempo, ¿cierto? Y realmente el porcentaje de rendimiento no es tan bueno.
Para los enamorados de la microbiología, como muchos infectólogos que vemos los casos más complejos, uno dice, no me quiten esta herramienta, pero probablemente en términos de salud pública, la aplicación masiva de baciloscopias pueda aceptar esa discusión y muy probablemente vaya a cambiar en el tiempo. Pero por ahora la seguimos realizando, ¿cierto? Y ese es el aumento de la sensibilidad que pasa de 80 a 85% probablemente, mientras que la última baciloscopia solo aumenta un 2 a 5% en el mejor escenario. ¿Listo? Las pruebas moleculares que revolucionaron todo el campo diagnóstico de tuberculosis, básicamente nos aportan una muy alta especificidad cada vez que veamos detección de micobacteria en tuberculosis. Probablemente el complejo está allí y la sensibilidad cada vez aumenta más, ¿cierto? Y podríamos tener sensibilidades entre 68 y 92, 96%, pero por favor siempre analicemos cuál es la prueba que están realizando, si está validada en los diferentes tejidos para poder hacer el diagnóstico. Y lo más importante es que no solo nos demuestra si el bicho está ahí, sino también si presenta algún grado de resistencia. Los cultivos, para los enamorados también de la microbiología, viene un movimiento fuerte para tratar de evitar que se hagan masivamente, ¿cierto? Eso tiene mucha más discusión que la baciloscopia. ¿Por qué? Porque allí recuerden que podemos procesar la sensibilidad fenotípica para medicamentos que usualmente no hablamos en las pruebas moleculares más ampliamente disponibles, es decir, la isoniazida. Si me quitan esa herramienta, pues obviamente yo empiezo a hacer cálculos cuántos pacientes con tuberculosis mono H se me pueden escapar y puedan recaer. Pero si yo aplico todo el armamentario, pues probablemente pueda diagnosticarlos oportunamente. La positividad de los medios líquidos ha sido tan baja como 4 días, listo, si tiene alta carga bacilar. Eso, digamos que también revoluciona un poco lo de las estrategias diagnósticas, pero en promedio para nosotros los cultivos en medio líquido tardan 12 días en tener un reporte positivo y alrededor de 21 días para el informe definitivo. El hiporavinomanán que muchos quisiéramos tener, sobre todo en población VIH y en tuberculosis diseminada, digamos que va a tener mucho más rendimiento si tienen conteos de CD4 menores a 50 o 100. Vamos un poco pausado y puede que no abordemos todo lo que tenemos allí, pero sí los datos más relevantes. Cada vez que ustedes se pregunten y le pregunten a las personas que tienen a cargo cómo hacer el diagnóstico de tuberculosis, por favor apréndanse esta gráfica. ¿Listo? En la primera parte lo que vamos a observar es la cantidad de bichos que necesito para que una prueba sea positiva, ¿cierto? Significa que para que una baciloscopia sea positiva yo voy a necesitar aproximadamente entre 5.000 y 10.000 bacilos para tener una positividad, ¿cierto? Mientras que para tener positividad en el cultivo voy a necesitar 10 bacilos. Total, muchos pacientes con tuberculosis se me van a pasar por alto si solo me quedo con la baciloscopia. Si por el contrario les hago solo cultivos, me voy a tardar entre 3 y 8 semanas para hacer el diagnóstico, ¿cierto? En el informe definitivo. Durante ese tiempo pueden contagiar a otras personas, sí o no, ¿cierto? Lo más probable es que puedan hacerlo. ¿Cuál es entonces la estrategia diagnóstica que me permite mejorar esto? Pues hacer una prueba molecular que puede necesitar entre 12 y 16 bacilos como el Expert Ultra para detectar la presencia de tuberculosis y para detectar la resistencia a alguno de los medicamentos de primera línea. En el caso del Expert Ultra, la rifampicina, ¿cierto? Entonces, si yo llevo eso a una gráfica de sensibilidad y especificidad, yo necesito pruebas muy sensibles y muy específicas. Las dos mejores son las moleculares y los cultivos. Total, que si vienen a por la baciloscopia a futuro, no sería tanta la pérdida, ¿cierto? Pero no nos pueden quitar la prueba molecular, ¿cierto? Y muchos lucharíamos por conservar los cultivos. Afortunadamente, en el momento, Colombia propone que se realicen las 3 pruebas simultáneamente, baciloscopia, cultivo y PCR. Esto lo pasaré muy rápidamente porque son solo asuntos técnicos. Les decía, el límite de detección de las diferentes plataformas va a variar, ¿cierto? Las mejores en este momento son las del Expert y Expert convencional y Expert Ultra, ¿cierto? Pero hay pruebas como BDMAX o como Genius que pueden tener valores de detección muy, muy bajitos, incluso algunos superando los cultivos, pero siempre pregúntense, la plataforma que tengo disponible en mi laboratorio, ¿en qué muestras está validada? ¿Qué tanto me detecta? ¿Y qué blancos o target moleculares tienen para resistencia a rifampicina o isoniazida, según el lugar? ¿Listo? Porque eso nos permite saber si confiamos o no en esa prueba. Porque, por poner un ejemplo, no va a ser lo mismo el nivel de detección de un Aniplex a un Expert
ultra, ¿cierto? En el Aniplex me puedo pelar en términos de número de bichos y puede no tener las mismas características para detección de resistencia a la rifampicina. Con eso no voy a decir que sea una prueba mala. Si es la que está disponible, pues obviamente es la que realice. ¿Listo? Pero el hecho que sea negativa no me descarta necesariamente el diagnóstico. Entonces yo tengo que ser incisivo en esa búsqueda y el cultivo me podrá ayudar u otras pruebas moleculares. ¿Listo? ¿Me recuerdan cuando estemos alrededor de los...? Listo. Discordancias en pruebas moleculares versus cultivo. Una prueba molecular positiva puede estar presente y un cultivo negativo. La sensibilidad va aumentando de manera significativa. Y hay que reconocer que nosotros en la ciudad y en el departamento tenemos muy buenos laboratorios, ¿cierto? Pero que a veces cuando se nos llevan las pruebas a otras ciudades o departamentos podría no ser así y la manipulación de las muestras podría no ser la adecuada, de tal modo que podría haber problemas preanalíticos que me lleven a que sea negativo o que pueda tener historia de tuberculosis o restos de material genético no viables. Muchas gracias. Perdón. Material genético no viable que indique que el cultivo no sea positivo, ¿cierto? Eso pasará en un segundo episodio. En un primer episodio, si tengo probabilidad pretest y una prueba molecular positiva, pues le tengo que creer a esa vaina. Si la prueba molecular es negativa y el cultivo positivo, puedo pensar micobacterias no tuberculosas o un falso negativo de la PCR. Recuerden, el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo, ¿cierto? Es en teoría, y digo teoría porque, como les anotaba anteriormente, hay algunas pruebas moleculares que parecieran superarlo. Es en teoría el medio a través del cual yo puedo hacer la mayor cantidad de diagnósticos. Total, que si tengo prueba molecular positiva y alta probabilidad pretest, el paciente tiene tuberculosis, y si tengo alta probabilidad pretest, la PCR negativa y el cultivo positivo, pues el paciente también tiene tuberculosis. ¿Listo? Si hay una resistencia molecular versus sensibilidad fenotípica, yo podría tener mecanismos de resistencia diferentes expresados por la bacteria o heteroresistencia. Eso significa que haya algunos bacilos que sean sensibles a ese medicamento y otros que no lo sean. ¿Eso qué significa para efectos prácticos? Que yo debo tratar no solo los sensibles, sino también los resistentes. Y así es como intentamos inclinarnos por el peor escenario. Obviamente comienzan discusiones teóricas de cuál es el rendimiento de cada una de las pruebas, pero para efectos prácticos esto es el abordaje inicial. Y si tenemos sensibilidad molecular versus resistencia fenotípica, pues según el tipo de prueba yo puedo decir, estas mutaciones no están incluidas en esta plataforma, no las estoy detectando. Entonces, para efectos prácticos, casi que estoy asumiendo de entrada el peor escenario de mi paciente. Pero eso tiene que estar abordado también desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista clínico, que tanto tiempo tengo de medio pensar a este paciente, y obviamente de la discusión por todo el equipo, por ejemplo en los CERCET. Siguiendo entonces con criterios diagnósticos, una radiografía de tórax no es diagnóstica de tuberculosis, nos apoya, ¿listo? Pero como dato grande, si yo tengo un compromiso miliar en una persona inmunocompetente, yo tengo el aval, la autorización para iniciar tratamiento anti-TB. Es de los pocos escenarios en los cuales las jovencitas que nos acompañan aquí adelante probablemente vayan a decir, listo, sí, ok, podemos continuar con el tratamiento, ¿cierto? No nos van a poner trabas en eso, porque por lo demás siempre vamos a necesitar la prueba microbiológica. Pero como les voy a mostrar en unas grafiquitas más adelante, yo necesito hacer el esfuerzo diagnóstico, porque una sarcoidosis, una histoplasmosis también me podrían explicar esto. Entonces, si yo inicio, tengo que también saber si tengo que parar o no según las pruebas que realice. Pero las imágenes nos ayudan, ¿cierto? Si yo tengo criterios clínicos, criterios imaginológicos, pues me da más fuerza para buscar microbiológicamente con muestras de esputo inducido o lavado broncoalveolar. Recuerden que los pacientes inmunocomprometidos, usualmente menos de 200 CD4, los VIH, pues requieren mejor una tomografía que una radiografía. El nexo epidemiológico muy importante, ¿cierto? Si yo convivo, y la última definición del contacto en el hogar habla de las noches en las cuales paso con un paciente con tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, si yo convivo con alguien con tuberculosis, puedo llegar a desarrollar la infección, tanto en forma latente como en forma activa, ¿cierto? Pero recuerden que eso no necesariamente sucede en el mismo momento, sino que puede suceder después. Un 50% de los casos después de contacto con la tuberculosis que desarrollan esa tuberculina positiva van a tener la enfermedad activa en los siguientes 2 años, si es que la van a desarrollar en algún momento, y el otro 50% después. ¿Listo? Recuerden lo que les había hablado inicialmente. ¿Ok? No todo el que tiene tuberculosis latente va a desarrollar la activa, 5 o 10% inmunocompetentes, pero de ellos 50% lo van a hacer en los primeros 2 años y después
en el resto de la vida ese otro 50%, ¿listo? La histopatología, siempre que veamos granulomas con necrosis de calcificación vamos a pensar en tuberculosis, pero no solo lo genera ese bicho, sino otras micobacterias no tuberculosas. El test de ADA, muchos consideramos que es una receta de cocina, pero si usted tiene pleocitosis linfocítica más del 75%, un exudado linfocítico en pleura más del 75%, probablemente el ADA le ayude, pero el ADA solo no hace diagnóstico de tuberculosis. Esta es otra de las grafiquitas que quiero que recuerden en el abordaje diagnóstico y terapéutico de un paciente con VIH. Observen entonces que el cultivo, como en la mayoría de las ocasiones, va a estar pendiente en el momento en el que usted tome las pruebas microbiológicas, porque se va a tardar, pero la PCR va a estar disponible de entrada. Total, que si yo tengo un cultivo pendiente, una PCR positiva y una imagen que sea o no compatible, pero mi probabilidad pretest es alta, yo sencillamente le ofrezco tratamiento para tuberculosis. ¿Listo? Si el cultivo está pendiente, la PCR negativa, pero la imagen es compatible y aquí anotamos un compromiso miliar, yo hago el diagnóstico diferencial, pero puedo iniciar tratamiento, porque si ese paciente con TB miliar lo dejo sin tratamiento, se me puede morir en las narices, ¿listo? Pero hago todo el abordaje diagnóstico. Si el cultivo está pendiente, la PCR es negativa y la imagen no está compatible, ¿para qué le voy a ofrecer tratamiento anti-TB, cierto? Le hago diagnóstico diferencial. Siempre que yo tenga un cultivo positivo, debo ofrecer tratamiento para tuberculosis. La verdad es que si el cultivo se tomó en las circunstancias en las cuales hay alta probabilidad pretest, pues siempre se lo debería ofrecer, ¿cierto? Las pruebas se pueden contaminar, pero la pregunta es por qué le hago una prueba a un paciente que no tiene probabilidad pretest alta, ¿cierto? Si la probabilidad pretest es alta y el cultivo está positivo, le ofrezco tratamiento independiente de los otros valores. Si la PCR es alta y la imagen es compatible, tratamiento, esperamos cultivos, miramos a ver cómo está, lo discutimos. Si cultivo y PCR son negativas y la imagen es compatible, tengo ese compromiso miliar, probablemente tratamiento. En todos los otros busco qué puede estar pasando y si todas las pruebas son negativas, pues no le voy a hacer ningún tipo de tratamiento. ¿Listo? Voy a hablar muy rápidamente de esto, cómo tratar las TB sensibles y los farmacoresistentes, y creo que daremos ahí por terminado. Objetivos del tratamiento. Vamos a curar la infección por micobacterias en tuberculosis. En TB sensible, la mayoría de nuestros pacientes se van a curar sin recaídas, 97-98% van a estar bien, al pelo van a estar sin ningún problema con el tratamiento. Vamos a prevenir las recaídas y para eso necesitamos una terapia prolongada, al menos con los esquemas que tenemos. Vamos a evitar expandir resistencia y vamos a intentar prevenir la transmisión. Entonces recuerden, isoniazida es un medicamento que va a inhibir la síntesis del ácido micólico, va a matar los bichos que me están matando al paciente rápidamente y puedo tener como efectos adversos neuropatía o hepatopatía. Siempre tener en cuenta hepatopatía con patrón hepatocelular. Rifampicina, medicamento muy bueno, inhibe síntesis de RNA, va a matar tanto bacilos que se están replicando activamente como aquellos otros que están ahí medio despierticos, medio muertos. Puede generar hepatitis, puede generar inflamación pues, del hígado por aumento de transaminasas y bilirrubinas y algunos otros efectos adversos. Si lo pierdo, estoy seriamente comprometido en el tratamiento. Piracinamida va a actuar en las bacterias que están en el macrófago, ¿cierto? Y que están en el granuloma, entonces va a actuar en un pH ácido y me puede generar hepatitis. Muy importante para cortar tiempos de tratamiento. Y el etambutol es un medicamento que básicamente me va a proteger a los otros de resistencia y en quien voy a evaluar básicamente que no haya una neuritis óptica. Eso es muy raro, ¿listo? Eso es como lo grande. En duración del tratamiento, la tuberculosis pulmonar sensible en Colombia y en el mundo, que se disponga de RHZE, son 2 meses de terapia de RHZE y 4 meses de terapia diaria con HR descansando los domingos. Obviamente hay esquemas nuevos como oxifloxacina y rifampicina que vienen utilizando en algunos países como Estados Unidos con muy buen rendimiento, pero que todavía no llegan al país y que probablemente lleguen a futuro ya cuando vengan combinados. La supervisión del tratamiento siempre, por favor. Yo sé que los estamos entregando en este momento a veces cada 8 días, pero encarguémonos de la supervisión, ¿cierto? La adherencia es fundamental. Par comunitario, par del centro de salud, par familiar, videos, todo lo que sea necesario para tratar de garantizar que los pacientes reciban el medicamento. Esto que admite muy pocas excepciones es cómo debo administrar en las tabletas según los kilogramos de peso y para evitar toxicidad. ¿Listo? Yo sé que en las auditorías son muy enfáticos en eso y la verdad es que debemos ser lo más adheridos posibles a esto. Obviamente habrá algunos escenarios muy puntuales, la excepción más que la norma, en la cual uno podría empezar a discutir un poquito la situación, pero para efectos prácticos y de salud pública debemos tener adherencia. En términos de duración, la mayoría de las veces es una tuberculosis
pulmonar vamos a dar solo 6 meses de tratamiento, así tenga VIH, pero si su conteo de CD4 es mayor a 200 y tiene terapia antirretroviral 6 meses, listo, si tengo una TB miliar no tengo compromiso en ningún otro órgano, 6 meses de tratamiento es suficiente, o sea, 112 dosis en la segunda fase. Ahora, si tengo sílico-tuberculosis, tuberculosis genitourinaria, enfermedad renal crónica, VIH con CD4 menor a 200 y sin terapia antirretroviral, o una cirrosis Child A, yo prolongo el tratamiento, ¿cierto? Y lo puedo hacer a 9 meses. Esto es estándar, esto es lo que deberíamos hacer en nuestros pacientes. Obviamente habrá algunos pacientes que se nos salen, ¿cierto? Baciloscopia, cultivo positivo, más enfermedad cavitaria el segundo mes, uno podría ya prolongar, ¿listo? Pero en términos prácticos, esto es lo que debemos cumplir y la mayoría de nuestros pacientes van a estar curados con ellos. Y si tengo compromiso del sistema nervioso central, pues básicamente el tratamiento será mínimo de 12 meses de terapia, ¿listo? En cirrosis Child C, cirrosis Child B, Child C y Child A admite varias discusiones porque los medicamentos que proponían nuestros lineamientos pueden ser altamente tóxicos y eso probablemente vaya a cambiar a futuro, ¿listo? En embarazo, por más que los norteamericanos no utilicen piracinamida, nosotros sí lo empleamos, RHZE para todas nuestras gestantes que tengan tuberculosis sensible. Enfermedad renal crónica, recuerden por favor que si tienen una depuración de creatina menor a 30 mililitros por minuto, piracinamida y etambutol deben ser ajustados, o sea que doy interdiario RHZE y los otros días RH. ¿Listo? Si salen pues como más datos en la literatura que controviertan esto, seguramente los lineamientos también cambiarán. Bueno, les voy a contar esto verbalmente ya como para terminar. Tuberculosis resistente a la isoniazida, básicamente nos vamos a ir. Si tenemos la detección rápida, inmediata, después de haber comenzado el tratamiento o en los primeros 30 días, le agrego la fluoroquinolona y cuento mínimo 6 meses de tratamiento con RHZE más quinolona. Si lo detecto después de los primeros 30 días, sigo con RHZE, no le agrego la quinolona porque eventualmente me ha generado o me pudo haber generado resistencia a la rifampicina y no quiero que eso pase, ¿cierto? Entonces le continúo con RHZE por 6 a 9 meses dependiendo de la condición clínica y microbiológica. Y si lo detecto después de haberlo pasado a rifampicina y isoniazida en segunda fase, ¿cierto? Y llevo más de un mes de tratamiento, lo que hago es reiniciar por completo la terapia, ¿listo? Pero eso está muy claramente definido en los lineamientos. Y en términos de tuberculosis multidrogo resistente, por más que la Organización Mundial de la Salud, digamos, propone bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxio, levofloxacina, nosotros al no tener ampliamente disponible el pretomanid, sino para casos muy especiales, a partir de la experiencia que se tiene a nivel local y de estudios como el Practical, tenemos bedaquilina, clofazimina, linezolid y levo o moxifloxacina con tiempos de duración entre 6 y 12 meses aproximadamente y los porcentajes de curación que tenemos en nuestras cohortes están alrededor del 80-90%, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que tenía para contarles. Muchas gracias.